Hola, primero saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien y estén muy juiciosos en sus casas. El día de hoy voy a iniciar con las clases. La idea es tratar de explicarles un poco lo que se les asignó en la plataforma y tratar de que ustedes puedan desarrollar y comprender un poco más las temáticas. Con el primer grupo vamos a trabajar cálculos químicos y estequiometría y cálculos. Esto es correspondiente a grado 11. Ingreso entonces a la plataforma como si estuvieran ustedes trabajando y quiero contarles básicamente qué es lo que tenemos asignado. Inicialmente tenemos una serie de información teórica en las que nos hacen un recorrido por una breve historia con respecto al concepto de cálculos químicos y esta semana vamos a trabajar únicamente una parte matemática de determinación, de conocimiento del concepto de mol y de la determinación de ciertos cálculos matemáticos que nos permiten convertir una unidad y trabajar un poco lo que son factores de conversión. Entonces, en primer lugar, también quiero recomendarles que tengan en cuenta la parte izquierda. Recuerden que hay un taller, pero para que desarrollen ese taller es importante que primero hagan un recorrido sobre las actividades o sobre la lectura que se está desarrollando. ¿Qué les puedo contar? Básicamente, el concepto de estequiometría es el concepto más matemático que tiene la química. En este lo que hacemos es tratar de explorar un poco todo lo que es una reacción y cómo se conservan las cantidades. Si ustedes recuerdan, en la clase ya les había explicado anteriormente cómo es el proceso de la elaboración de un chocolate, la cantidad de pastillas, la cantidad de leche, los resultados que uno obtiene y lo que puede pasar en el proceso. En este caso, lo mismo estamos trabajando. Entonces nos basamos en un principio súper importante que es el principio de la ley de la conservación. La ley de la conservación fue dada por Lavoisier en 1774 y básicamente nos está explicando que nada se pierde teóricamente, que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente sufre transformaciones. Es importante que ustedes tengan claro que es teóricamente, porque ya también hemos visto en las clases que experimentalmente uno puede llegar a perder parte de las sustancias con las que está trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Tratar de mirar diferentes reacciones y a partir de esas reacciones lograr determinar cuál era el proceso que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando y si realmente se perdían las sustancias o simplemente lo que hacían era transformarse. Él publica un libro en 1798 y afirmó pues toda la parte de la conservación y esto permitió pues comprender cómo el comportamiento que hay en una reacción química. También él hizo una serie de análisis y comprendió y logró analizar la proporción definida que tienen las sustancias en cuanto a sus cantidades de formación. ¿Qué quiere decir eso? Especificar que siempre una sustancia, por ejemplo el agua, va a tener una cantidad específica de átomos y una cantidad específica en gramos y un porcentaje siempre fijo. Eso permite determinar una composición definida de la sustancia. Entonces, también hay otra parte que ya se complementa con los estudios de Proust. Él lo que hace es hacer un análisis sobre lo que estábamos hablando de las proporciones definidas y generalmente pues ya da lugar a la ley de la composición definida o ley de Proust. También, entonces, otras de las leyes que son también importantes para analizar son la ley de las proporciones múltiples. Eh, Siempre que pues estamos dando como un elemento se puede combinar con otro en diferentes proporciones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de agua, estamos hablando H2O, hidrógeno y oxígeno, siendo el átomo de hidrógeno dos veces y uno del oxígeno. Mientras que si hablamos del peróxido de hidrógeno, que es el compuesto que se encuentra aquí al ladito, este que tenemos aquí en este lado, ustedes miran, también tiene hidrógeno, también tiene oxígeno, pero la proporción es diferente. Y cuando la proporción es diferente, eso hace que una sustancia sea totalmente distinta en sus propiedades. Otra es la ley de las proporciones de recíprocas, que pues hablan de la combinación de la masa de los elementos y conservando la proporción. Entonces, por ejemplo, si miramos la primera reacción, tenemos en este momento carbono, 12 gramos en estado sólido, que al reaccionar con oxígeno en estado gaseoso produce dióxido de carbono. Esto lo que nos permite ver es que en una reacción, en los reactivos, tenemos la misma cantidad de masa que en los productos. Entonces aquí tenemos 12 gramos, aquí tenemos 32 y la lógica nos dice que debe haber al final 44 gramos, 32 más 12.
Esto es válido cuando la ecuación está balanceada, como vemos en el ejemplo que se encuentra en la parte de abajo. Tenemos hidrógeno, oxígeno para formar agua. El balance de la ecuación, recordemos que ya hemos visto el concepto de balance, 2 por 2, 4 de hidrógeno aquí, 2 por 2, 4 de hidrógeno acá, oxígeno, 2 moléculas, y 2 por 1, 2 aquí de oxígeno, tendríamos la ecuación balanceada. En este caso tendríamos 4 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno, y en total tendríamos 32 más 4, 36 gramos de agua. Si observan ustedes, entonces aquí tenemos todos los aspectos como generales relacionados con las reacciones químicas y las leyes fundamentales de la química. Entonces, necesitamos conocer un concepto que lo que voy a hacer es aplicar el uso del video, que me parece espectacular la forma de explicación de la señorita que está ahí, me parece genial, porque es clara, es muy práctica y nos permite comprender los conceptos. Ayudada con el video que ya va haciendo, yo les voy explicando un poquito más sobre la temática. Ese concepto que revolucionó la historia es el concepto de mol, porque le permite a los químicos hacer un análisis específico de la cantidad de una sustancia, pero desde el punto de vista de la química, asignarle como una unidad específica a las sustancias químicas. Entonces, para esto vamos a entrar a cantidad de sustancia y su unidad de medida que se llama mol. Entonces resulta que para poder tener claro el concepto de mol, nos toca entender qué es una unidad de masa atómica. Entonces sabemos que el átomo es una partícula supremamente chiquitica. La masa no la podemos determinar en una balanza ni coger y venga pesamos el átomo o hacer ese tipo de cosas porque no se puede. Pero podemos determinar gracias a una serie de aparatos que nos han sido, digamos que, generados a lo largo de los procesos investigativos, que son los espectrómetros de masa, que permiten determinar la cantidad de masa de una sustancia supremamente pequeña. Pero resulta que a veces, aún así con todos los espectrómetros de masa, pues es un poquito más difícil y se inventa entonces una unidad que se llama unidad de masa atómica. Entonces, para establecer una escala de masas atómicas, el patrón es el famoso carbono 12. El carbono 12 es el carbono estable, es el carbono que tiene la cantidad de masa de 12. Recuerden que la masa es la suma de los protones y los neutrones. Entonces eso quiere decir que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Esto nos lo explican en el video ahorita, si quieren para profundizar. Y resulta que unidades de masa atómica, una unidad de masa atómica entonces se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono. Entonces, la masa real de un átomo de carbono 12 está aquí determinada por 1,9927 por 10 a la menos 23. Y la unidad de masa atómica es de 1.666054 por 10 a la menos 24. Entonces, se determina que una unidad de masa atómica es igual a 1,666054 por 10 a la 24 gramos, a la menos 24, perdón. Y un gramo es 6,022 por 10 a la 23 unidades de masa atómica. Este que está aquí es supremamente importante que lo tengamos porque ya lo vamos a ir trabajando. Sé que suena bastante enredado el concepto, que no es un concepto que les diga a usted, bueno, en qué voy a utilizar las unidades de masa atómica o para qué me sirve ese número, pero sí vamos a empezar a entender cómo podemos utilizarlo para hacer ejercicios prácticos que nos pueden salir en una prueba. Recuerden que la utilidad no simplemente es para qué me sirve en la vida, sino en este momento que ustedes están a puertas de unas pruebas especiales estatales o de universidad, requieren tener conceptos básicos que les van a facilitar el ingreso y la presentación de estas pruebas. Entonces, saliendo un poquito de esta parte, vamos a empezar a mirar lo que es el concepto de masa atómica y masa formular. La masa formular o masa molecular de una sustancia no es más que la suma de las masas atómicas. Recuerden que la masa atómica ya hemos definido, es la suma de los protones y los neutrones que tiene un átomo. Entonces, ¿qué nos facilita o cómo se nos facilita? Se nos facilita determinar la masa molecular o masa formular al tener claridad de qué es lo que tenemos en una fórmula química. Entonces vamos a mirar acá. Tenemos el ejemplo, en este caso, de acá, eso. Este que está acá es el sulfato, el ion sulfato, y este es el hidrógeno. El compuesto como tal, recuerden que todo lo que comienza por H, en este caso, luego un no metal, luego oxígeno, es un ácido oxácido,
y se llama ácido sulfúrico. Viene del ion sulfato y acuérdense que lo que era ato pasa a ico. Esto es ácido sulfúrico. Entonces, los subíndices indican el número de átomos con cada uno de los que participa en el compuesto. Entonces tendríamos 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Recuerdan acá que los unos en química no se escriben. Así vamos a obtener entonces la masa formular o masa molecular. Entonces tendríamos, ¿cuánto pesa un solo átomo de hidrógeno? Según la tabla periódica tenemos un peso de 1,00. En algunas 1,002, dependiendo de la tabla periódica. En el caso del azufre, debemos evaluar cuál es el peso de una sola unidad de azufre. Y en el caso del oxígeno lo mismo. En este caso el azufre pesa 32 gramos y el oxígeno pesa 16 unidades de masa atómica o 16 gramos. ¿Qué hacemos entonces? Cogemos el peso del hidrógeno y lo multiplicamos por la cantidad de átomos. 2 por 1. Cogemos el peso del azufre y lo multiplicamos por la cantidad de veces que esté. 32 por 1. Y cogemos el oxígeno y lo multiplicamos por la cantidad de átomos. 16 por 4. Cada uno de estos resultados obtenidos los sumamos y tenemos entonces que la masa formular o molecular del ácido sulfúrico es 98 unidades de masa atómica. En algunos casos de una vez se coloca como 98 gramos. Miremos otro ejemplo. Para el hidróxido de calcio. Para este caso, ¿qué tenemos? Calcio, oxígeno, hidrógeno y vamos a mirar cuántas cantidades tenemos de cada uno. Observamos, en los círculos se señalan los subíndices cuyo valor sería 1. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pero recuerden que este paréntesis que está acá es afectado por el número que se encuentra afuera. Entonces tendríamos calcio una sola vez, 2 por 1, oxígeno 2 veces y 2 por 1 del hidrógeno 2 veces. Ahora entonces si podemos mirar, el calcio pesa 40 unidades, lo multiplicamos por 1. El oxígeno pesa 16 gramos, lo multiplicamos por 2 porque recuerden que es 2 afectando este que está acá. Y lo mismo con el hidrógeno, pesa 1 y 2 sería la afectación de este lado. Tenemos 74 unidades de masa atómica. Aquí viene la parte como chévere. En este momento ustedes lo que van a hacer es desarrollar en hojas de blog estos ejercicios para determinar las masas formulares. Es importante que los hagan con calma, con tranquilidad y los van a desarrollar en la hojita de blog. Estos ejercicios no me los deben enviar. Si puedo resolverles dudas al respecto en el video que voy a hacer, pero la idea es que usted lo resuelva y lo tenga en la hojita para poder archivarlo cuando regresemos al colegio. En este caso, hasta ahí llegaríamos con el proceso de las masas formulares y las masas atómicas, que es importante que ustedes tengan aquí en cuenta. Vamos a entrar ahora a hacer una pausa y vamos a entrar al concepto de mol. Entonces, voy a hacer una segunda parte, en este caso, que sería con el concepto de mol, para que ustedes tengan en cuenta. Pausamos. Ok. Ahora, cuando regresen después de haber hecho los ejercicios, vamos a mirar el concepto de mol. Les digo, este video me pareció supremamente importante. Vamos a revisarlo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer la reproducción del video para ver cómo es el proceso que tenemos acá. Entonces, agrandamos. Voy a tratar de hacer la reproducción, yo creo que con el YouTube directamente. Ok. Entonces, ingresamos al video. Aquí les recomiendo especialmente trabajar el concepto de saltar el anuncio. Bajamos un poquito acá el sonido y vamos a ingresar al concepto de mol. Bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de mol.
entender el concepto de mol voy a empezar a hablaros de un concepto que ya conocéis, que es el concepto de docena. Es importante Una que docena, ustedes como bien hagan sabéis, son lectura del 12. proceso. ¿Pero 12 qué? Una docena, si decimos una docena de huevos, son 12 huevos, ¿verdad? Si queremos decir una docena de libros, esos son 12 libros. Entonces, una docena son 12 unidades de algo. Si yo digo 3 docenas, serán 3 por 12 unidades de algo, lo que yo quiera poner. ¿Por qué os explico esto? Porque el mol se relaciona con este concepto de docena. Un mol ahora no son 12, sino que son 6,022 por 10 a la 23. Listo. Recuerden que les había dicho que era importante tener en cuenta el número 6,022 por 10 a la 23. Este número es el número que nos hace como la asociación en cantidad de lo que es una mol y nos va a servir para trabajar lo que es la conversión de moles a átomos, de moléculas a moles, de gramos a moles, de moles a átomos, etc. Entonces vamos a ir mirando el concepto, es un concepto sencillo y solamente vamos a trabajar el video hasta el minuto 3 para no enredarlos con la parte conceptual. A veces os dirán que este número es 6,023 por 10 a la 23. ¿Por qué os lo dicen? Para que no os equivoquéis entre este número y este número. Que siempre pongáis un 23. Pero realmente si redondeamos bien, esto es 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero un mol de qué? Pues un mol de lo que nosotros queramos, igual que la docena. Si queremos decir un mol de libros, son 6,022 por 10 a la 23 libros. Fijaos que son muchísimos libros. Os voy a desarrollar este número de aquí. Cuando ya habla de desarrollar el número, habla de la notación científica. Acuérdense que en notación científica los números positivos es agregar ceros al número, correr la coma hacia la derecha. Entonces imagínense que se agregan 23 ceros a ese número. Vamos a observar. Fijaos qué número tan grande. 6,022 por 10 a la 23 es este número de aquí. ¿Qué pasa? Que nunca vamos a tener esta cantidad de libros. Entonces, a lo mejor un mol de libros no tiene sentido. Para lo que sí tiene sentido es para hablar de moles, de moléculas, de átomos, porque son muy pequeñitos y entonces sí que va a haber muchas situaciones en las que vamos a tener un mol de átomos o un mol de moléculas. Por ejemplo, un mol de átomos de hidrógeno serán 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, si decimos un mol de átomos, realmente no tenemos un átomo, tenemos todos estos átomos. También podemos usarlo para moléculas. Por ejemplo, para la molécula de H2O. Un mol de moléculas de H2O, que muchas veces abreviamos a un mol de H2O, es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Perfecto, entonces si tengo un mol, tengo 6,022 por 10 a la 23. Pero si tengo... Entonces, un mol, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de agua es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. 2 moles, tengo 2 por 6,022 por 10 a la 23. Si tuviera 3 moles, pues 3 por 6,022 por 10 a la 23. ¿Vale? Lo entendemos. Es lo mismo que con las docenas, pero en vez de ser 12 es este número de aquí. Y a este número se le llama número de Avogadro, aunque no fue él el que lo escribió, fue Jean-Pierre. Ahora os explico. Como os he dicho, este número se le llama número de Avogadro. Y diréis, Marta, ¿por qué justamente ese número? Pues esto lo dice la definición de mol. Os la escribo y os la explico. Nosotros solamente vamos a tener en cuenta lo que es el concepto de mol. Listo. Entonces, vamos allá. Cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, iones, átomos o moléculas. Hasta ahí vamos a dejar la parte del video. Me voy a devolver aquí a la teoría y vamos a empezar a mirar cómo es la parte de teoría acá. Entonces, vamos a mirar lo que es cantidad de sustancia N, que así es la abreviatura en algunas, digamos, fórmulas matemáticas, y la unidad de medida, que es el mol. Entonces, en este caso, ¿para qué nos sirve la determinación de mol? Un mol se define como cantidad de materia que contiene tantos objetos, átomos, moléculas u otros, como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono. Entonces, ¿qué se hizo con este numerito?
Los científicos, gracias a varios experimentos, lograron determinar que el número de átomos que hay en la cantidad de carbono 12 indicada en el punto anterior es 6,022 por 10 a la 23. Así que lo utilizamos como definición. Ahora entonces vamos aquí a este cuadrito que es el que nos va a permitir comprender un poquito más el concepto. Un mol de átomos es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de moléculas es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de iones es 6,02 por 10 a la 23 iones. Esto es como el santo grial de las conversiones de moles a átomos, de moléculas a moléculas, de moles a iones, de moles a moléculas, etc. ¿Para qué nos piden? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve cuando necesitamos convertir una cantidad de sustancia. Entonces aquí nos dan ejemplos. El hidrógeno tiene una masa de 1,008, una masa molar de 1,008 gramos y entonces esa mol de ese elemento tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué quiere decir? Que un mol de cualquier sustancia, un mol, si observamos aquí solamente hay un mol de cada uno tiene su propia masa, cada uno pesa una cantidad específica, esa tiene todos el mismo número de átomos en una sola mol. Una mol de hidrógeno, que pesa 1,08 gramos, tiene 6,02 por 10 a la 23. Una mol de helio tiene 4 gramos y 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y así sucesivamente. Esta asociación para muchos autores permite establecer la masa molar de un elemento, que se ve como la relación gramos-mol. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa molar de 1,008 gramos por mol. Estos son los gramos en un mol. Es incorrecto decir que un átomo de hidrógeno tiene una masa equivalente a 1,008 gramos. Es correcto afirmar que un mol del elemento hidrógeno tiene una masa igual a 1,08. Un átomo de hidrógeno no es el que tiene esa masa, es una mol. Entonces, si yo pregunto átomos en un ejercicio, ustedes tienen que usar el número de Avogadro. Si estoy hablando de moles, una mol pesa esta cantidad. Normalmente, lo mismo que hemos hablado siempre, esto, comprenderlo a punta de lectura es muy complicado. Lo que vamos a hacer es mirar los ejemplos que tenemos aquí, pero en especial lo que vamos a hacer es mirar el videíto que tenemos acá para convertir. Primero miremos el ejemplo, creo que es importante que nos acerquemos un poco. Dice, cuando se añade selenio al vidrio, este adquiere un brillante color rojo. Tomando el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, calculemos la masa de un átomo de selenio y el número de átomos de selenio en una muestra de 1000 gramos del elemento. Entonces, asociemos nuestros conocimientos. Según la tabla periódica, la masa atómica del selenio es 78,96 UMA, con lo que se deduce que 6,02 por 10 a la 23 átomos equivalen a 78,9 gramos de selenio. Esta relación es la que conduce a los factores de conversión necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos dos datos. Ya tenemos como en el cuadrito. Hagamos de cuenta que aquí tenemos selenio, masa atómica, masa molar y números de átomo en una sola mol. Miremos acá entonces dice selenio 78,96 UMA, 78,96 gramos y 6,022 por 10 a la 23 átomos en un mol. Recuerden, un mol de selenio 78,96 gramos. Un mol de selenio 6,022 por 10 a la 23 átomos. Vamos a mirar entonces cómo se podría resolver el ejercicio. Masa del átomo de selenio. Nos están viendo la masa de un átomo de selenio. Sabemos que 6,022 por 10 a la 23 se presenta una masa de 78,96. Eso ya lo sacamos de los datos que tenemos arriba. Un mol de selenio 78,96 y un mol de selenio son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces aquí tenemos un átomo de selenio es igual a 6,022 por 10 a la 23. Necesitamos saber cuánto pesa y sabemos que
estos 6,022 pesan 78,96. Esto es una regla de 3. En el video vamos a observar cómo se utiliza el factor de conversión para la resolución de este tipo de problemas. Entonces, despejando la X tendríamos 6,022 por 10 a la 23 átomos de selenio y este que está dividiendo aquí pasa a multiplicar. Es igual a un átomo de selenio por 78,96. Despejando X, bajamos este que está multiplicando a dividir y tendríamos un átomo de selenio por 78,96 gramos sobre 6,02 por 10 a la 23 átomos de selenio. Sé que es bien difícil comprender el concepto solamente viéndolo desde un tablero o viéndolo desde una explicación. Por eso la invitación grandísima es a que usted haga la resolución de este tipo de ejercicios solito y cualquier duda que tenga cuando tengamos el en vivo de resolver dudas, usted pueda resolverlas conmigo. ¿Listo? Entonces, aquí ahora vamos a mirar despejando y aquí encontramos entonces el peso de cada átomo de selenio. 1,311 por 10 a la menos 22 gramos. Cada átomo tendría esa masa. El número de átomos de selenio en una muestra de 1000 gramos. Entonces, ahora tenemos átomos de selenio en 1000 gramos. Si sabemos que en 6,022 átomos hay 78,96 gramos de selenio. Nuevamente resolvemos la regla de 3, despejamos X y en 1000 gramos de selenio existen 76,24 por 10 a la 23 átomos de selenio. Entonces, a partir de esos ejemplos, se puede decir que entre el número de Avogadro, la cantidad de sustancia y el número de entidades existe una relación proporcional. Entonces, en este caso tenemos una relación proporcional que no vamos a hacer de mucha utilidad en este momento, pero que nos puede servir. Entonces, en este video vamos a mirar, solamente uno se duplicó, tengo que editar esa parte. Entonces, este video nos va a permitir hacer ejercicios. Luego de esos, ustedes tienen que desarrollar nuevamente en hojitas de blog estos ejercicios que están en la parte de acá. Nos están pidiendo moles de hierro en 25 gramos, cantidad de átomos de magnesio en 5 gramos de magnesio, masa en gramos de un átomo de carbono, masa de 3,01 por 10 a la 23 átomos de sodio, cuántos átomos de oxígeno hay contenidos en un mol de moléculas. Solamente se aprende practicando. Realmente pueden tomar como ejemplo los que tienen aquí arriba, pero la práctica que hagan ustedes dependerá de los resultados. Al final encontrarán ustedes esta masa molar, que nos explican cómo se saca la masa de las moles, lo mismo que estábamos viendo arriba, que la masa molar es lo mismo que masa formular, y un tipo de relaciones. Ahora acá entonces, ¿qué vamos a mirar? Conversiones de moles a gramo, que es más o menos lo que quiero que con lo que cerremos. Este es el dato que quizás más usemos en estequiometría. Más que átomos, más que moléculas, más que Avogadro, probablemente sea uno o dos ejercicios que vayamos a utilizar de ese tema. Pero lo que es conversiones de moles a gramos sí va a ser un frecuente total en estequiometría. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes tengan muy claro? En este caso es necesario convertir moles de una sustancia a gramos o viceversa, porque no se pueden medir moles. Yo no puedo medir las moles como tal, sino que lo que hago es utilizar las cantidades en masa, porque yo no tengo ningún elemento en el laboratorio que me mida moles. No hay ningún vaso, recipiente o sustancia que se pueda medir. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar algunas herramientas como son los gramos, que en eso sí podemos medir en una balanza, o volúmenes que podemos medir en probetas, pipetas y otro tipo de elementos del laboratorio. Entonces, por ejemplo, esto voy a explicarlo de una vez con un ejemplo. El sulfato del calcio, que está aquí, es el principal ingrediente de la tiza. La tiza común que ustedes utilizan para pintar en el piso una golosa o la que se utilizaba en el tablero antiguamente. Nos piden determinar el número de moles de sulfato de calcio que hay en un trozo de tiza de 14 gramos. Es decir, tengo mi trocito de tiza, 14 gramos, 0.8, y asumimos que solamente tiene sulfato de calcio. Me están diciendo cuántas moles de sulfato de calcio hay en esa tiza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa molar del compuesto.
Acuérdense que la masa molar es coger el peso de cada uno de las sustancias. Entonces, el calcio está una vez y pesa 40 gramos. Azufre está una vez y pesa 32 gramos. Oxígeno está 4 veces y pesa 16. Eso quiere decir que la masa molar, o sea, la masa en una sola mol de sulfato de calcio es 136,14 gramos. Ya teniendo la relación, entonces yo puedo determinar por un factor de conversión o por una regla de 3. Entonces tenemos masa en gramos, masa molar y cantidad de sustancia. Entonces, utilizando la fórmula masa en gramos, masa molar, cantidad de sustancia. Me están pidiendo la cantidad de sustancia. Eso sería igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, yo sé que lo que me están dando de datos son 14 gramos y lo que pesa una sola mol es 136 gramos. Puedo cancelar unidades y obtengo como resultado 0.11 moles de sulfato de calcio. Eso quiere decir que esa tiza que tenía esa cantidad en gramos tiene solamente 0,11 moles de sulfato de calcio. Otro ejemplo, ácido acetil salicílico, el que utilizan las aspirinas. Acuérdense que la aspirina es utilizada para algunas personas que tienen problemas en el corazón. No es un medicamento de uso tan común porque tiene sus restricciones de salud. Su fórmula sintetizada es C9H8O4. Es una fórmula bastante extensa y compleja. Aquí solamente está la síntesis de la cantidad de la sustancia. Nos están pidiendo cuál es la masa en gramos de 0,287 moles de ácido acetilsalicílico. Aquí en este caso nos están dando moles y nos están pidiendo es gramos. Entonces lo que hacemos es lo mismo, sacamos masa molar. Entonces, ¿por qué es fácil sacar la masa molar? Porque tenemos los pesos en la tabla periódica y eso nos van a servir. Yo sé que en las pruebas no tienen tabla periódica y en los trabajos que hagamos de esto tampoco sería muy útil. Normalmente se les dan esos datos para que ustedes puedan realizar el ejercicio. En algunos casos se les da la tabla periódica. Entonces, carbono está 9 veces, pesa 12, hidrógeno está 8 veces, pesa 1 gramo, y oxígeno que está 4 veces, que pesa 16. El peso de una sola mol de ácido acetilsalicílico sería 180,15 gramos por mol. Por lo tanto, vamos a despejar. Aquí ya me están pidiendo es número, ya me están pidiendo es masa, me dieron moles y me dieron cantidad de sustancia. Entonces, en este caso tendría la cantidad que me dieron de moles, 0,287 moles de ácido acetilsalicílico. Si yo sé que una sola mol de ácido acetilsalicílico pesa 180,15 gramos. Cancelo moles con moles y obtengo la cantidad en gramos. Yo soy fanática, me encanta trabajar con factores de conversión. ¿Cuál es la clave del factor de conversión? Usted aquí en la parte inicial coloca el número que le dan en el problema. Si observan 0,287 mol, es el que colocamos acá. Abajo debe colocar la unidad que conoce con la que puede cancelar esto. Recuerde que para cancelar tienen que estar invertidos. Este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, ¿qué dato sé yo? El de una sola mol. Así que me va a permitir cancelar moles con moles y arriba debo escribir el dato que conozco en la unidad de respuesta que necesito. 180,15 gramos. En este caso entonces tendríamos una respuesta de 51,7 gramos de ácido acetilsalicílico en este número de moles. Les recomiendo muchísimo revisar el video. Es solamente uno, no sé por qué razón se me duplicó, tengo que revisar porque aparecen dos, pero es el mismo. Y la idea es que de las actividades hay una que sí deben entregarme, que es la que se encuentra donde dice taller mol y conversiones. Este taller de mol y conversiones, la recomendación supremamente importante que les doy es que lo realicen cuando ya realmente comprendan la temática. Yo sé que es un taller abierto, pero en este taller usted coloca las respuestas y envía la respuesta como tal. En este caso, usted va a tener el siguiente trabajo: definir la masa molar y explicar la importancia, establecer relaciones que existen entre masa molar, moles y números de Avogadro, determinar masas molares de sustancia y hacer algunas pequeñas conversiones.
Entonces, les recomiendo, aquí se hace la resolución del ejercicio y si usted requiere agregar algún archivo, en esta zona lo puede agregar. Entonces, recuerden que cualquier cosa estoy pendiente para poder explicarles y poder profundizar en la temática. Muchísimas gracias por prestar atención a esta actividad y espero que nos podamos ver prontamente.